Hola a todos, mi nombre es Liz Jiménez y junto a mis compañeros Isabela Reyes, Julie Jaramillo y Juan Usma les damos la bienvenida a este video podcast. En este espacio vamos a abordar dos enfoques importantes de la psicología, el psicoanálisis y la Gestalt, analizando sus principales aportes y su forma de comprender la conducta humana. Dos enfoques que, aunque diferentes, buscan explicar el comportamiento humano desde perspectivas complementarias. Mientras el psicoanálisis se centra en comprender lo que ocurre dentro de la mente, especialmente en el inconsciente, es decir, nuestras emociones, pensamientos, experiencias pasadas que influyen en nuestra conducta sin que seamos conscientes totalmente. La gestal se enfoca en cómo la persona percibe y vive su realidad en el momento presente, dando importancia a la experiencia actual y a la forma en que interpreta esta su entorno. El psicoanálisis en contexto surge gracias a Sigmund Freud, quien plantea que gran parte de lo que hacemos no es totalmente consciente, sino que está influenciado por el inconsciente. Las experiencias de la infancia y los conflictos internos que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Por otro lado, la Gestalt surge con autores como Max Wertheimer y propone que las personas no perciben la realidad por partes separadas, sino como un todo organizado, donde la experiencia y la forma en la que interpretamos el entorno en el presente juegan un papel fundamental. Ambos enfoques representan un cambio importante en la psicología, ya que permiten ampliar la forma de entender la mente y el comportamiento humano desde perspectivas diferentes pero complementarias. Julie, por favor, cuéntanos sobre las teorías y técnicas del psicoanálisis y la Gestalt. Hola Liz, bueno, retomando un poco lo que nos acabas de explicar, donde el psicoanálisis, el autor es Sigmund Freud y su enfoque principal es el inconsciente y el pasado, tiene una teoría donde la mente es la parte inconsciente donde se guardan los deseos, recuerdos y conflictos. Muchos problemas actuales se originan en esas experiencias pasadas no resueltas. El objetivo es hacer consciente lo inconsciente para poder sanar. Entre sus técnicas está la asociación libre. Decir todo lo que viene a la mente sin censura permite descubrir pensamientos ocultos. Por ejemplo, hablar del trabajo y terminar en un conflicto familiar. La segunda es la interpretación de los sueños, donde los sueños revelan deseos o conflictos inconscientes. Por ejemplo, soñar que caes genera inseguridad o pérdida de control. El tercero son los actos fallidos, que son lapsus, errores al hablar o actuar que revelan el inconsciente. Por ejemplo, decir otro nombre por equivocación. El objetivo es comprender que el pasado para poder explicar el presente. En la Gestalt, su autor Fritz Perls, cuyo enfoque principal es el presente, el aquí y ahora, nos habla de su teoría que cada persona debe tomar conciencia en lo que siente, en lo que piensa y en lo que hace en el presente. El cambio ocurre cuando hay conciencia. Se centra en la experiencia directa, no solo en el pasado. Entre sus técnicas está la silla vacía. Dialogar imaginariamente con alguien, por ejemplo, expresar emociones que hay con una persona con la que se tiene algún conflicto. La segunda es la toma de conciencia. Es observar emociones, pensamientos y sensaciones actuales. Por ejemplo, notar tensión corporal en alguna parte de nuestro cuerpo cuando queremos expresar algo importante. El tercero es la dramatización, que es representar situaciones para entender emociones. Por ejemplo, actuar en discusión para identificar patrones. El objetivo es generar cambios a través de la conciencia presente. Muchas gracias. Isabela, por favor, cuéntanos cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis. El psicoanálisis fue creado por Sigmund Freud y se centra en estudiar el inconsciente, es decir, todo lo que tenemos en mente pero no percibimos de forma consciente, como son los pensamientos, recuerdos o deseos ocultos. Freud decía que muchas de las cosas que hacemos, sentimos o pensamos vienen de ese inconsciente, incluso desde la infancia. Por ejemplo, experiencias que vivimos cuando éramos pequeños pueden influir en lo que somos hoy en día.
aunque no lo recordemos bien o incluso pensemos que no nos afectan. El psicoanálisis también explica que dentro de nuestra mente hay diferentes partes que influyen en nuestro comportamiento, como el ello, el yo y el superyo. Estas partes representan nuestros deseos, nuestras decisiones y las normas que hemos aprendido y muchas veces entran en conflicto, lo que pueden generar emociones como la ansiedad o la culpa. Un aporte muy importante del psicoanálisis es que permitió entender que no todo lo que hacemos es consciente, sino que existen procesos internos que influyen en nosotros sin que nos demos cuenta. También aportó la interpretación de los sueños que busca encontrar significados ocultos en lo que soñamos. ¿Y tú, Juan, qué nos puedes decir del objeto de estudio de la Gestalt? La psicología Gestalt tiene como objeto de estudio la percepción y la experiencia consciente, enfocándose en cómo las personas organizan la información del entorno en formas complejas y significativas. A diferencia de otros enfoques que analizan la mente en partes separadas, la Gestalt propone que el todo es más que la suma de sus partes, lo que significa que la mente interpreta la realidad de manera integrada. Autores como Max Wertheimer plantearon que la percepción no es simplemente la suma de estímulos, sino un proceso activo en el que el cerebro organiza patrones, figuras y significados. A partir de esto se desarrollaron principios como la proximidad, la semejanza y la figura a fondo, que explican cómo interpretamos lo que vemos y experimentamos. Uno de los principales aportes de la Gestalt al estudio de la mente es que permitió comprender que el ser humano no solo responde a estímulos, sino que también interpreta, organiza y da sentido a su experiencia. Esto influyó no solo en la psicología, sino también en áreas como la educación y la terapia. Además, autores como Prince Perl, la Gestalt evolucionó hacia un enfoque terapéutico centrado en el aquí y ahora, promoviendo la conciencia de las emociones, pensamientos y acciones en el presente. En conclusión, la Gestalt aportó una visión más integral de la mente, destacando la importancia de la percepción, la experiencia y la conciencia de la comprensión del comportamiento humano. Gracias. Muchas gracias, Juan José, por tu valioso aporte. Ya estamos llegando a nuestro final. Y para concluir, Isabela, por favor, cuéntanos cómo podemos comparar el psicoanálisis y la Gestalt. Al comparar el psicoanálisis y la Gestalt, podemos ver que ambos enfoques buscan comprender el comportamiento humano, pero lo hacen desde diferentes perspectivas. Por un lado, el psicoanálisis se centra principalmente en el inconsciente y en las experiencias del pasado, especialmente en la infancia. Este enfoque intenta explicar la conducta a partir de conflictos internos, recuerdos y emociones que muchas veces no son conscientes. Por otro lado, la Gestalt se enfoca en el presente, en lo que la persona está viviendo en el aquí y en el ahora. Le da más importancia a la experiencia consciente, a la percepción y a cómo cada persona interpreta su realidad en el momento. Bueno, muchas gracias a todos. En conclusión, tanto el psicoanálisis como la Gestalt aportan elementos importantes para comprender la conducta de nosotros los seres humanos. Y aunque sus enfoques sean totalmente diferentes, ambos nos permiten analizar al ser humano desde distintas perspectivas, lo que enriquece para mí el estudio de la psicología. Agradecemos a todos por su atención y esperamos que este espacio haya sido útil para comprender mejor estos enfoques. Que estén muy bien. Hasta luego.